Bayes. Y fíjense, este teorema es el más importante de este capítulo y requiere primero definir para su cálculo la partición de un espacio muestral y el teorema de la probabilidad total. ¿Por qué decimos que es importante? Esto es importante recalcarlo y no está escrito aquí, porque lo que dice aquí es cómo se calcula, ¿no? Entonces, este teorema es importante porque nos permite calcular probabilidades futuras en base a probabilidades actuales, ¿no? Hace una estimación en base a una probabilidad actual para lo que podría ocurrir en el futuro. Entonces, esto que está muy relacionado con la probabilidad condicional también, ¿no? Vamos a empezar a desarrollar estos dos conceptos que son el teorema de la probabilidad total y la partición del espacio muestral. Entrando a la partición de un espacio muestral, fíjense la definición. Se dice que la colección de eventos B1, B2, BK del espacio muestral omega representa una partición del espacio muestral omega si cumple las siguientes condiciones. Entonces, las condiciones, fíjense, son estas tres. Primero, los eventos de la partición son mutuamente excluyentes, es decir, no tienen intersección entre sí. Ya conocemos este concepto. Es decir, la intersección entre los P sub I y los P sub J debe dar vacío. Segunda condición, los eventos B1, B2 y BK son colectivamente exhaustivos. ¿Qué quiere decir esto? En símbolos, la unión de todos estos eventos debe ser igual al espacio muestral. Eso quiere decir que son colectivamente exhaustivos, ¿no? Y la tercera condición nos dice que la probabilidad de cada uno de estos eventos debe ser mayor a 0. ¿Por qué debe ser mayor a 0? Porque si no, se estaría tratando de eventos imposibles que no pueden ocurrir dentro del espacio muestral. Acordémonos que la probabilidad es igual a 0 cuando el evento es imposible. Entonces, por ese motivo, la probabilidad debe ser mayor que 0. Aquí tenemos una representación en diagrama de Venn del espacio muestral y fíjense, aquí está particionado en muchas partes. Y como se darán cuenta, esta parte no está intersectada con esta y esta tampoco con esta y así sucesivamente, ¿no? Podemos partir al espacio muestral en cuantas partes nosotros requiramos. Fíjense este ejemplo, el lanzamiento de un dado, que es el experimento inicial. Tenemos un espacio muestral que sabemos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, son todos los lados del dado, ¿no? Fíjense el evento B1, 1, 2, B2, 3, 4, 5 y B3, 6. Queremos saber si estos eventos B1, B2 y B3 están partiendo el espacio muestral en tres partes, ¿no? Revisamos las condiciones, pues vemos que los eventos son mutuamente excluyentes, es decir, en B1 no hay elementos de B2 y en B2 no hay elementos de B3 y en B1 tampoco hay elementos de B3. Por lo tanto, los eventos son mutuamente excluyentes, ¿no es cierto? Para empezar. Segundo, B1 unión B2 unión B3 arma el espacio muestral. Fijémonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se arman perfectamente al unir estos tres eventos el espacio muestral. Y sus probabilidades para B1, 2 sextos, para B2, 3 sextos y para B3, 1 sexto. Ninguna es 0. Entonces, esto cumple las tres condiciones mencionadas. En cambio, si vemos estos otros eventos, E1, E2 y E3, y queremos ver si son una partición del espacio muestral. Entonces, vemos la relación, la primera condición, son mutuamente excluyentes, fíjense, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 6, 3, 4, 6, 1, 2, 6. Entonces, sí son mutuamente excluyentes estos eventos, ¿no? Pero nos pongamos a pensar en la segunda condición. La unión de ellos debe armar el espacio muestral y como están viendo, no arma. 1, 2, 3, 4, 6. Falta el elemento 5. Entonces los eventos ya de hecho no son una partición del espacio muestral. Pese a que pueden cumplir incluso la otra condición más. La probabilidad del evento E1 es 2 sextos, la de E2, 2 sextos,
y D3 un sexto, pero lamentablemente no cumple la segunda condición. Y con esto desechamos estos eventos como particiones del espacio muestral. Bueno, con esto quedamos totalmente claros en qué consiste la partición del espacio muestral y qué condiciones debe cumplir. Entonces vamos a entrar a ver el teorema de la probabilidad total. ¿En qué consiste este teorema? Pues se trata de que nosotros vamos a calcular la probabilidad de un evento, pero dentro de una realidad que en un espacio muestral particionado, ¿no? Dentro de ese espacio muestral particionado hay otro evento para el cual vamos a calcular probabilidad, ¿no? Esa es la situación. Entonces vemos que la primera ocurrencia dentro del espacio muestral, después de haberse dado el experimento, es que está particionado en muchas partes, ¿no? Hay una partición del espacio muestral y entonces cualquier evento A en omega va a cumplir la siguiente condición. La probabilidad del evento A va a ser igual a la sumatoria desde igual 1 hasta acá de las probabilidades de cada una de las particiones del espacio muestral multiplicadas por las condicionales del evento A con respecto a esas particiones, ¿no? Y esto es de manera resumida. Si extendemos esta fórmula, es decir, quitamos esta sumatoria y mostramos la sumatoria, tenemos la partición B1 por A sobre B1 más la partición B2 por A sobre B2 más puntos suspensivos más la partición BK por A sobre BK, ¿no? ¿De dónde sale esta fórmula? Esta es la fórmula del teorema de la probabilidad total que nos permite calcular la probabilidad del evento A dentro de una realidad particionada, dentro de un espacio muestral particionado. Entonces, la demostración de cómo se hace esta fórmula es la siguiente. Sabemos que esta partición es colectivamente exhaustiva, es decir, al unir todos los eventos de la partición, armamos el espacio muestral. Entonces, para cualquier evento A que esté dentro de omega, se tiene que A está intersectado con omega. Y por lo tanto, A se está relacionando con la unión de esas particiones, ¿no? Esto lo podemos ver en el gráfico. También el evento A, entonces, está relacionado con cada una de las particiones, ¿no? Y si unimos esas intersecciones del evento A, vamos a formar justamente el evento A. Lo vamos a ver gráficamente y esto nos va a ayudar un poco para comprender esta realidad, ¿no? Entonces, el evento A es este que estamos viendo muestral, fíjense que está en negro y está particionado, fíjense, esta es la parte B1, toda esta de aquí es la parte B2. Estas son otras partes que ustedes pueden ver en cuántas partes requerirán su partición. Y esta es otra parte, que es la última parte, BK, en la que está particionado este espacio muestral. Y dentro de esa realidad que está partiendo el espacio muestral, tenemos un evento A, que está dentro también de omega. Y si ustedes se fijan, este evento A, que está en rojo, se relaciona con la primera partición. Aquí está la primera partición, es esto. Y este es el evento A, ¿no? Entonces, la parte de la intersección de estos dos es esta partecita, ¿no? Donde dice justamente B1 intersección A. Igual, aquí tenemos el evento A y aquí tenemos la parte C, ¿no? Entonces, aquí B2 intersección A. Aquí las intersecciones de los otros, las otras particiones que podríamos considerar. Aquí está la última, ¿no? Esta es la última partición, la BK, que se está relacionando obviamente con el evento A y que muestra también su intersección entre esa partición y el evento A. Entonces, la teoría dice, si yo voy a unir estas intersecciones, lo que voy a armar es el evento A. Y ese es el principio que se utiliza para poder hacer el cálculo del teorema de la probabilidad total.
entonces los eventos de la intersección podemos darnos cuenta que son mutuamente excluyentes, es decir, no hay intersección entre las intersecciones, que también son eventos, ¿no? Y por lo tanto podemos aplicar el axioma 3 a la probabilidad de la unión y vemos que el resultado es la sumatoria de las probabilidades de la intersección unidas, ¿no? Entonces tomamos probabilidades a ambos miembros de la igualdad del paso 2 y tenemos que la probabilidad de A es igual a la probabilidad de A intersección B1 más probabilidad de A intersección B2 más y así sucesivamente, ¿no? Y estas intersecciones, cada una de estas intersecciones, aplicamos regla de la multiplicación. Probabilidad de B1, que es lo que pasa primero, la partición, por la probabilidad de A sobre B1, más probabilidad de B2, aquí estamos, por la probabilidad de AB2, más puntos suspensivos, probabilidad de A intersección BK, que es igual a la probabilidad de BK por A sobre BK, ¿no? Resumiendo esto, tendríamos la sumatoria desde igual 1 hasta K de las probabilidades B sub I por A sobre B sub I. Y ese es el teorema de la probabilidad total. Esto también podemos aplicarlo a un diagrama de árbol. En el diagrama de árbol, fíjense, lo primero que utilizamos son las ramas que salen hacia la partición del espacio muestral. Entonces pueden estar partido en 1, 2 puntos suspensivos hasta BK partes, ¿no es cierto? Muchas partes, depende de cuánto nos exige el ejercicio. Y de ahí, de cada una de estas particiones, partimos hacia el evento A y hacia su complemento, A y su complemento, A y su complemento, A y su complemento, y así sucesivamente. Entonces sabemos que lo que nos interesa es calcular la probabilidad del evento A. Entonces aquí está saliendo A, aquí está saliendo A, aquí está saliendo A, aquí también y aquí también. Entonces las intersecciones entre la partición y el evento A es lo que nos interesa calcular. Entonces esta es la probabilidad de B1 intersección A, esta es B2 intersección A, esta es BK intersección A. Entonces si yo sumo los resultados de estas probabilidades de la intersección, lo que calculo es la probabilidad del evento A, ¿no? Utilizando el A. Entonces, donde la probabilidad del evento A es la unión desde igual 1 hasta K de los B sub I intersección A, ¿no? Y eso ocasiona esta multiplicación, ¿no? La unión de las intersecciones, estas intersecciones, se desglosan en las multiplicaciones. Para ver un corolario, que es lo que nos ayuda a resumir un poco lo que es este teorema, fíjense, si B es un evento en omega tal que la probabilidad de B está entre 0 y 1, entonces para cualquier evento A en omega se tiene que la probabilidad de A es igual a la probabilidad de B por la probabilidad de A sobre B más la probabilidad de B complemento por la probabilidad de A sobre B. Entonces, si nosotros quisiéramos visualizar esto, este es el espacio muestral, ¿no? Que siempre manejamos, omega. Y este espacio muestral está particionado en dos, ¿no? Nos fijamos que este es el evento B y este es el evento B complemento. Y dentro de esa realidad particionada existe el evento A. Es este el evento A. Y tenemos A intersección B y A intersección B complemento. Entonces, si yo uno de estas dos intersecciones, pues tengo el evento A. Y a eso aplico probabilidades, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos viendo en la demostración del corolario. Los eventos B y B complemento forman una partición del espacio muestral, como están viendo, ¿no? Entonces, dentro de esto, para cualquier evento A en omega, se dice que A está intersectado con omega y está relacionado con la unión de esas particiones, ¿no? Entonces, A intersección B, unión A intersección B complemento, es lo que arma el evento A. Vemos que las intersecciones, ¿no es cierto?, son mutuamente excluyentes. Y aplicamos la suma a ambos miembros y nos da la probabilidad de A igual a la probabilidad de A intersección B
unión A intersección B complemento. Y esto es la probabilidad de A intersección B más la probabilidad de A intersección B complemento. Y eso, que como son intersecciones, se trasuntan o se transforman en la regla de la multiplicación. Probabilidad de B por A sobre B más probabilidad de B complemento por A sobre B complemento, ¿no? Igual, como habíamos mencionado, dentro de este corolario podemos usar el diagrama de árbol. Siempre las primeras ramas salen hacia el evento de la partición, es decir, B y B complemento. Y de ahí salimos hacia el evento A y su complemento, el evento A y su complemento. En las ramas lo que nos interesa es calcular la probabilidad de A, entonces probabilidad de B por A sobre B será la probabilidad de B intersección A, ¿no? Y aquí nuevamente vamos por esta rama hasta aquí, probabilidad de B complemento A, que sería igual a la probabilidad de B por la probabilidad de A sobre B. Si nosotros nos fijamos el gráfico, este es el evento A, ¿no? Y todos los elementos que están aquí son los elementos de A. ¿Cuál es el complemento de A? Pues todo lo que está fuera de A. Eso es lo que se ve aquí como A complemento, ¿no? Eso sería un poco el ver este teorema ya explicado teóricamente. Entonces tenemos que utilizar la probabilidad de la intersección, tenemos que utilizar la suma de la probabilidad de la intersección y bueno, la regla de la multiplicación para poder hacer el cálculo. Vamos a hacer un ejercicio para entender lo que es el cálculo de la probabilidad total. Entonces fíjense, el ejercicio nos dice, en un laboratorio hay 3 jaulas. En la jaula 1 hay 2 conejos pardos y 3 blancos, y en la jaula 2 tienen 4 conejos pardos y 2 blancos. Y la jaula 3 contiene 5 conejos pardos y 5 blancos. Se selecciona una jaula al azar y se saca un conejo al azar de esta jaula. ¿Cuál es la probabilidad que el conejo escogido sea blanco? Entonces, aquí vamos a aplicar el teorema de la probabilidad total, ¿no? Y vamos a usar el árbol de probabilidad. Así que el árbol, bueno, tiene que identificar eventos, ¿no? Los eventos vamos a identificarlos como jaula 1, jaula 2 y jaula 3, entendiendo que se saca el conejo de la jaula 1, el conejo de la jaula 3. Estos son los eventos que constituyen la partición. Es el primer experimento, ¿no? Cuando nosotros vemos el árbol, tendríamos que dividir esto en 3 partes, y aquí las puntas serían jaula 1, jaula 2 y jaula 3. Calculamos probabilidades ya, ¿no? La probabilidad para la jaula 1 la tenemos que medir por la pregunta final que tiene el ejercicio. Nos dice cuál es la probabilidad de que el conejo escogido sea blanco. Entonces, nosotros vamos a seleccionar una jaula de conejos. Entonces, tenemos que ver cuántos conejos tiene la jaula 1. Fíjense, hay 2 conejos pardos y 3 blancos. En total son 5 conejos. ¿De cuántos que en total tenemos en las 3 jaulas? Porque al final el espacio muestral está conformado por el total de conejos que tenemos. 4 conejos pardos y 2 blancos, es decir, 6. Y en la jaula 3 tenemos 10. Entonces tenemos 21 conejos en total, ¿no es cierto? Y el espacio muestral, entonces, en conejos, sería un total de 21. Eso nos podemos anotar aquí, ¿no? El número de conejos total para el espacio muestral es igual a 21. Entonces, ¿cuántos conejos hay en la jaula 1? Eso lo podemos ir viendo. Aquí tenemos que el número de conejos de la jaula 1 es igual a 5, el número de conejos de la jaula 2 es igual a 6, y el número de conejos de la jaula 3 es igual a 10. Bueno, en total hace 21. Entonces, la probabilidad para seleccionar un conejo de la jaula 1 va a ser 5 sobre 21. La probabilidad de seleccionar un conejo de la jaula 2 va a ser igual
a 6 sobre 21. Y la probabilidad de seleccionar un conejo de la jaula 3 va a ser igual a 10 sobre 21. Esas serían las probabilidades para el tema de las jaulas, ¿no? Luego tenemos que en cada jaula tenemos dos tipos de conejos, y es uno el que nos están preguntando para calcular la probabilidad. Los tenemos y identificamos también los eventos. Vamos a poner el evento que nos interesa principalmente, ¿no? B va a ser, se selecciona el conejo blanco, ¿no? Entonces B estaría aquí y aquí sería pardo. B, pardo. B, pardo. Entendiendo que la P se selecciona un conejo pardo, ¿no? A ver dónde podemos hacer un espacio aquí. Aquí vamos a ver, P significa se selecciona un conejo pardo. Entonces, lo que nos interesa, de acuerdo a la pregunta del ejercicio, es cuál es la probabilidad de seleccionar un conejo blanco. Vamos a ir no solamente por las ramas de blanco, entonces, ¿no? Aquí calcularíamos la probabilidad de que el conejo sea blanco y de la jaula 1. Y eso sabemos que en blancos tenemos en la jaula 1, 3. 3 de 5. Entonces 3 quintos sería, ¿no?, su probabilidad. Aquí la probabilidad de seleccionar un blanco, pero de la jaula 2. Y aquí sabemos que en la jaula 2 hay 4 conejos pardos y 2 blancos. Entonces esto sería 2 sextos. Y la probabilidad de que el conejo blanco sea de la jaula 3 sería igual a 5, que son blancos, sobre 10 que hay en la jaula, ¿no? Una vez que tenemos esto, tenemos que encontrar las salidas, ¿no? Vamos a anotarnos aquí hacia abajito. Esa sería la probabilidad de que escojamos la jaula 1 y saquemos un conejo blanco, ¿no? Por aquí encontraríamos la probabilidad de escoger la jaula 2 y el conejo sea blanco. Y por aquí tendríamos la probabilidad de escoger la jaula 3 y que el conejo sea blanco. Una vez hecho esto, entonces hacemos el cálculo de acuerdo a la rama, y esto sería 5 sobre 21 multiplicado por 3 quintos. Aquí estaríamos haciendo igual 6 sobre 21 multiplicado por 2 sextos. Y aquí tendríamos 10 sobre 21 multiplicado por 5 sobre 10. Nos damos cuenta que podemos hacer simplificaciones de este tipo, ¿no? Entonces aquí el resultado es 3 sobre 21, aquí el resultado es 2 sobre 21 y aquí el resultado es 5 sobre 21, ¿no? Entonces tenemos que hacer la sumatoria de estas intersecciones para encontrar la probabilidad total. Y si hacemos una suma de todo esto, tendríamos, o sea, el denominador viene a ser 21, 5 más 2 más 3 sería 10 sobre 21, ¿no es cierto? Y esa sería la probabilidad de escoger un conejo blanco de cualquiera de las 3 jaulas. Con eso habríamos terminado este ejercicio. En ciertos grados lo podemos volver decimales y nos da 0,4762, que sería igual a un 47.62%, ¿no? Solo para completar. Entonces, ahora vamos a ver la prueba de esto que les mencionaba. Y la prueba se refiere a lo que manejamos, ¿no? El enfoque clásico, que nos dice que la probabilidad de seleccionar, en este caso, un conejo blanco
va a ser igual al número de conejos blancos que tengamos sobre el número de conejos que tenemos en el espacio muestral. Y si nos damos cuenta, la cantidad de conejos blancos que hay, fíjense que hay 3 y 2, 5 y 5 son 10. 10 conejos blancos sobre un total de 21. Es el resultado que hemos sacado al final con la suma, ¿no? Abajo, 10 sobre 21 estamos viendo aquí, ¿no? Ese es el resultado. Entonces, podemos usar la fórmula, ¿no? Y podríamos haber calculado directamente esto así, porque sabemos hacerlo. Pero requerimos todo este cálculo para poder usar el teorema de Bayes, que lo vamos a ver a continuación.